El bandido de Iván Cepeda sale hoy a denunciarme por hechos que ya fueron investigados cuando amigos de él me montaron falsos procesos judiciales. Eso está precluido, hizo tránsito a cosa juzgada. Además habla de la Corte Penal Internacional. ¿Qué clase de locura es esa? La CPI no tiene competencia en eso. Ya la justicia colombiana se pronunció. Pero sale a hacer tremenda alaraca porque sabe que yo hace como una semana lo denuncié ante la Secretaría de Estado en los Estados Unidos por la narcopolítica, porque hay zonas rojas donde mandan sus amigos los narcoterroristas, en donde el bandido de Cepeda sacó el 100% de los votos. Cepeda, mira cómo estoy temblando. Estoy asustadísimo con tus falsas denuncias. Payaso, te voy a derrotar y te vamos a recoger para siempre. Tú sí eres un bandido, colaborador de delincuentes. Llevas 30 años al servicio de los criminales de lesa humanidad de la FARC y del ELN, y eso lo sabe el país entero. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se disputarán este domingo la presidencia de Colombia en una segunda vuelta que no admite demasiados maquillajes. Colombia tendrá que elegir entre dos modelos antagónicos de país. Literalmente, de un lado una élite protofascista que promete orden con cárceles, plomo, persecución y subordinación geopolítica. Del otro, un proyecto progresista que con todas sus contradicciones busca continuar el camino abierto por Gustavo Petro en 2022. Paz, derechos sociales, soberanía y democratización de un país históricamente secuestrado por sus élites. Y no es ninguna simplificación decirlo así nomás. Basta mirar los discursos, las declaraciones oficiales, los programas y las propuestas de ambos candidatos. El contraste es tan brutal que casi no hace falta subrayarlo, pero lo subrayamos igual porque vivimos en una época en la que la derecha puede prometer barbarie en directo con luces, música y asesoría de marketing, y todavía habrá tertulianos explicando que quizás se trata de una propuesta disruptiva. No, no es disruptiva, es lo de siempre, la Colombia de la guerra permanente, la Colombia de los falsos positivos, la Colombia donde cualquier protesta puede ser terrorismo, cualquier reforma puede ser comunismo y cualquier intento de distribuir poder puede ser presentado como una amenaza contra la patria. Estas elecciones además llevan un sello de injerencia estadounidense grabado a fuego. Desde antes de la primera vuelta, Washington lanzó amenazas, sembró dudas y condicionó la votación a su conveniencia. Y después de la primera vuelta, Donald Trump decidió respaldar abiertamente a De la Espriella. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, dijo antes de ofrecerle su apoyo total al candidato ultraderechista. La frase de Trump es importante porque dice mucho más de lo que pretende. Fíjense que no habla del futuro de Colombia a secas, habla del futuro de Colombia en relación a Estados Unidos. Es decir, lo que está en juego para Washington es si Colombia vuelve a ocupar el lugar que durante décadas ocupó en el mapa regional. Aliado estratégico, plataforma militar, laboratorio político y pieza clave en la arquitectura estadounidense en América Latina. Por eso el respaldo a De la Espriella es una declaración de intenciones. Estados Unidos ha desplegado un aparato injerencista en la región y lo activa cuando toca. Ahora es Colombia, antes fue Argentina, Honduras, Bolivia, también Brasil. Allí donde una fuerza política soberanista, popular o progresista tiene posibilidad de sostener o de recuperar el poder, aparece Washington con su caja de herramientas. Lo que quieren revertir en Colombia no es un gobierno, quieren revertir un proceso que Petro pudo abrir en Colombia. Quieren disciplinar a una sociedad que se atrevió a elegir por primera vez a un presidente de izquierdas después de décadas de uribismo, guerra, militarización y subordinación. Las últimas encuestas otorgan una probable victoria a De la Espriella. Pero, bueno, las encuestas últimamente han fallado más que una escopeta de feria, también hay que decirlo. Sería absurdo, sin embargo, negar que el escenario es difícil para Cepeda. Pero difícil no significa cerrado. Perú acaba de recordarnos algo importante. Una victoria puede decidirse literalmente por un puñado de votos cuando existe voluntad popular de no ceder ante el tren bala imperial que viene en nuestra dirección, o cuando
cuando por el contrario es el imperio el que pone su empeño en hacértela perder. Y el acuerdo en Irán también nos deja otra enseñanza. Ese tren no es invencible, puede frenarse, puede costar muchísimo, puede exigir organización, inteligencia, unidad y coraje, puede suponer la muerte de muchas personas, pero puede frenarse. La pregunta ahora es, ¿qué hará Colombia el 21 de junio? Si se resignará a volver al viejo país administrado por élites violentas, medios serviles y tutelaje extranjero, o si defenderá lo que se ha construido en estos años, aunque haya sido insuficiente, aunque haya sido contradictorio, aunque haya estado lleno de obstáculos. O en la base América Latina hablamos de la segunda vuelta electoral en Colombia, del choque entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, de la injerencia abierta de Estados Unidos, de lo que logró construir el progresismo en estos 4 años, que no es poco, y de todo lo que vuelve a estar bajo amenaza. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Ya se viene la segunda vuelta en Colombia, faltan nada más que 3 días. Marco Teruggi, ¿qué ánimos tienes? A ver, cuéntanos. Bueno, vamos a meternos en las elecciones de Colombia que van a ser este domingo a través del prisma de la intervención de Donald Trump. Un prisma, una intervención que no solo está pasando en Colombia de forma alevosa, sino en varios lugares de nuestra región. Así que vamos a ver este mapa completo de cómo Trump quiere ser el que elija presidentes en nuestro continente. Estefanía Veloz, ¿qué tal estos medios colombianos que sueles cada tanto repasar con una pinza en la nariz? Bueno, en esta ocasión, Ina, vamos a hablar sobre las movilizaciones que se han dado después de la primera vuelta en Colombia. ¿Cómo se habla de la intervención o de este injerencismo que hay por parte de Estados Unidos y la responsabilidad que tienen los medios colombianos de cara a la segunda vuelta? Y hoy para analizar este tema estará con nosotros nuestra compañera, analista política y periodista colombiana, Daniela Pacheco. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Hoy vamos a hablar de algo que ya se naturalizó. Sí, en menos de un año ya se hizo costumbre ver a Donald Trump apoyar abiertamente a un candidato en una elección de algún país de América Latina. Cuando digo apoyo es de forma totalmente abierta, lo que se llama una injerencia, o más claro aún, intromisión directa en el curso de la vida política de un país para modificar su resultado electoral. ¿Para qué? Bueno, lo evidente, para tener a un presidente que responda a los intereses de la Casa Blanca, o lo que en realidad quiere Trump más precisamente, un administrador local de los intereses de los Estados Unidos. Y no pocas veces realizó estas injerencias con amenazas mediantes como, si no votan a tal, pasará tal problema. Y para que esto no parezca abstracto, arranquemos sin más preámbulo con el caso que está en la agenda principal hoy, la elección de este domingo en Colombia, donde se enfrentarán en la segunda vuelta el candidato progresista Iván Cepeda contra el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, aunque bueno, ya se pueden imaginar que Trump no los define de esa misma manera. Más que diferente, digamos que todo lo contrario, porque Trump, pasada la primera vuelta, sacó un comunicado, como ya decía, en sus redes sociales, donde escribió literalmente: Abelardo de la Espriella lucha incansablemente y ama su gran país y pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo sería tremendamente exitoso en liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, reprimir el crimen y las drogas y restaurar ley y orden en mayúsculas. Y de la Espriella, ese hombre tan maravilloso según Trump, se enfrentará este domingo a un marxista de la izquierda radical, SIC, es decir, a Iván Cepeda. Y Trump llamó, claro, a votar a de la Espriella, a quien dio el apoyo completo y total. Y por si no había quedado claro, Trump volvió luego a repetir su apoyo a de la Espriella, o de la Espriella, diríamos en argentino. Bueno, ante eso, Petro denunció la evidente intervención inconstitucional de Trump en las elecciones colombianas. Lo hizo luego del mensaje de Trump que leía Ina y lo repitió hace unos días en el Consejo de Seguridad luego de que Colombia recibiera la presidencia como país miembro de la Organización de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Adelante video. Yo hablé con el presidente de los Estados Unidos personalmente hace poco en su oficina y me pareció agradable la conversación y creía que habíamos hablado de un deal o de él y no de business. Y así me fui contento. Pero hoy tengo
al presidente de Estados Unidos apoyando un candidato explícitamente rompiendo su constitución. Una de las cosas más propias de estos tiempos de injerencia no es solo la brutalidad de la misma, sino su total impunidad. Aunque en este caso la grosera intromisión de Trump en la elección colombiana despertó la condena de 20 congresistas demócratas en Estados Unidos que emitieron un comunicado. Entre los firmantes estaban, por ejemplo, Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y Joaquín Castro, quien encabeza por los demócratas la subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental. Y en la carta afirman que las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de otros miembros del Congreso para respaldar, defender o de cualquier otra manera inclinar la balanza a favor de un candidato en particular son perjudiciales para los derechos democráticos del pueblo colombiano. Un insulto a su soberanía y a su integridad, dicen los demócratas, pero a estas alturas, ¿a quién le importa? Porque pues no son capaces de hacer nada los demócratas ya, la verdad. Andas optimista, Veloz. Una reacción que seguramente no cambiará el curso de las cosas, pero que, si me permiten la pequeña especulación, puede anticipar que si a Trump le va mal en las elecciones de medio término en noviembre, estas voces podrían tener más repercusión y capacidad política. Por eso esas elecciones van a ser muy importantes para la región. Pero sigamos con la injerencia en Colombia, porque claro, el respaldo público a De la Espriella por parte de Trump es en realidad la explicitación de lo que era obvio, y diría más, la forma más evidente de una injerencia que comenzó bastante antes de esta segunda vuelta. Claro, si remontamos la línea del tiempo, la injerencia de Trump en Colombia comenzó casi desde que inició su presidencia en enero de 2025. Pongamos un ejemplo. Cuando en octubre del año pasado Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, colocó a Petro en la lista Clinton por su rol en el tráfico ilícito de drogas, ¿qué fue acaso eso? ¿No fue una manera de criminalizar al presidente de Colombia y por ende golpear las posibilidades electorales de quien se presentara como su continuidad? Bueno, la respuesta es obvia, se responde sola. Y además le dio alas al discurso de la Espriella de acusar a Petro de narco. Sí, justo él, que defendió a paramilitares y narcotraficantes como un abogado. El chiste se cuenta solo. Entonces la injerencia fue constante y sigue hasta lo último, con la prohibición de reunión que hizo el gobierno de Trump entre Petro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, una prohibición a través de, según fuentes del medio, una amenaza al gobierno de Petro para impedirle que tenga esta gran vitrina internacional desde Nueva York. Y claro, la pregunta es, ¿cuánto afectará este apoyo de Trump en las elecciones en Colombia? ¿Cuántos terminarán votando a De la Espriella por ese mensaje? ¿O cuántos votarán contra Cepeda por miedo de que si gana la relación con Estados Unidos pase a ser mala? Algo que en el caso de Colombia no es menor en vista de que Washington es el principal socio comercial de Bogotá. Colombia orientó el 30% de sus exportaciones del año pasado hacia Estados Unidos y 25% de lo importado provino desde allá. Entonces, claro, una amenaza de malas relaciones puede tener impacto a la hora de decidir el voto. Sobre todo en elecciones que son tan polarizadas, donde muchas veces no se vota tanto a favor de un candidato, sino en contra de otro, a lo que habría que sumar la importancia cultural que tiene Estados Unidos en los imaginarios en Colombia, en particular en el caso de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, que el presidente de Estados Unidos se posicione de tal manera puede tener un peso, como lo tuvo, por ejemplo, en octubre del año pasado en Argentina, cuando Trump respaldó abiertamente a Javier Milei de 3 maneras en las elecciones de medio término. Primero, con el anuncio de su secretario de Estado, Scott Bessent, de un préstamo de $20.000 millones en el marco de una economía frágil, especulativa, que comenzaba a sobrecalentarse nuevamente y amenazaba pues con entrar en crisis antes de las elecciones. Segundo, con una amenaza lista y llana de Trump, dijo que si Milei pierde, no iba a ser tan generoso con Argentina, incluso que se iría de Argentina. Claro, era una situación tan inestable como la de Argentina. Esa amenaza tuvo un rol a la hora de decidir pues el voto, ¿no? Claro, y lo tercero es que Trump recibió, recuerden, a Milei en la Casa Blanca, entonces fue directamente un salvataje. Milei se hundía, era muy probable que fuera a perder elecciones de medio término y Trump se metió como jefe de campaña para sostenerlo. Claro, esto no explica todo el resultado, pero sí una parte importante. Al igual que pasó luego en Honduras, en las elecciones de noviembre, cuando Trump respaldó abiertamente al candidato de derecha,
Nasri Asfura, a 4 días de la contienda y acusó a la candidata de izquierda de ser narcoterrorista amiga de Nicolás Maduro. Y en el caso de un país como Honduras, el lugar que ocupa Estados Unidos es gigante, por ejemplo, en materia de migración y de remesas. Entonces, la posibilidad de que Trump corte, por ejemplo, ese flujo de dinero tiene un impacto grande. ¿Cuánto inclinó la balanza a favor de Asfura ese respaldo de Trump? Bueno, algunos reportajes dieron cuenta de personas que sí cambiaron su voto debido a la amenaza de Trump, nuevamente en un contexto de elección altamente polarizada. Y no olviden que fue allí cuando prometió liberar al expresidente hondureño condenado por el narcotráfico en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, que luego se descubrió gracias a los audios filtrados del Honduras Gate que reveló Diario Red, que era parte de una operación con terminal en Washington y Tel Aviv para poner en marcha un plan para atacar a gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Y la lista de intromisiones electorales de Trump sigue. Otro de los casos que apareció fue el de Brasil, que vimos aquí hace unos días. En ese caso, Trump recibió en la Casa Blanca a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente golpista Jair Bolsonaro, a quien le dio el respaldo. Y acto seguido, después de ese respaldo, clasificó a 2 grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas y amenazó con nuevos aranceles del 25%. Como en el caso de Colombia, la injerencia en las elecciones comienza meses antes de las elecciones, de manera también totalmente abierta. Y habrá que ver en este caso si influye a favor de Bolsonaro hijo, que tiene por el momento 6 puntos menos que el presidente Lula da Silva en las intenciones de voto, 38% para el ultraderechista contra 44% para el mandatario. Claro, tal vez por eso mismo fue a rogar el apoyo a Trump para intentar mejorar sus posibilidades electorales. Como ven, en cada caso aparece la misma pregunta: ¿cuánto influye el respaldo de Trump? Incluso podríamos preguntarnos al revés: ¿no puede tener ese respaldo un efecto boomerang para el propio Trump y su candidato respectivo? Es decir, que ante semejante injerencia haya una reacción nacionalista, antiestadounidense, de defensa de la soberanía. Claro, eso demanda que efectivamente haya en la sociedad resortes de orgullo nacional fuertes, un sentimiento contrario a Estados Unidos o al propio Trump en particular, que no es muy difícil tenerlo. Pongamos un ejemplo más: México. La injerencia acá es casi todas las semanas, como hemos venido analizando en la base América Latina. Inclusive la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Estados Unidos de querer convertirse en el gran elector en las contiendas del año que viene a través de la utilización del Poder Judicial estadounidense para criminalizar gobernadores, legisladores o políticos de Morena. Claro, es una forma de intervenir en las elecciones menos burda que a través de un mensaje del propio Trump respaldando a un candidato opositor, pero no por eso menos efectiva y, diría más, menos peligrosa. Sí, porque parece que no es injerencia política, sino una acción independiente del Poder Judicial de Estados Unidos contra la narcopolítica en México. Pero, ¿y si termina jugando en contra de la misma oposición mexicana? Si finalmente todo este golpeteo de Trump contra México, toda su arrogancia termina consolidando un sentimiento nacional mexicano contra él, porque al final la campaña política podría ser México o Trump. México o Trump. Eso me recuerda a la vieja consigna argentina del 46 de Braden o Perón, donde Braden era Sproul Braden, el embajador de Estados Unidos en Argentina, y Perón era, claro, Juan Domingo Perón. Estados Unidos hacía abiertamente campaña contra Perón a través de Braden y el resultado le salió muy mal. Perón ganó con casi 54% de los votos. Y eso nos trae 2 conclusiones. La primera es que el injerencismo de los Estados Unidos en las elecciones de América Latina es un tema viejo, a veces hecho público, como en el 46 en Argentina, o en estos tiempos también está pasando de esa manera, y muchas otras veces ha sido realizado de manera encubierta con acciones de la CIA, financiamiento a candidatos derechistas, medios de comunicación y pare de contar. Y ni hablar de los golpes de Estado financiados por Estados Unidos, claro está. Y la segunda conclusión es que la injerencia en elecciones no garantiza que gane el candidato que respalda a Washington. Al contrario, puede salirle muy mal porque aún con todas las dificultades, muchos países de América Latina tienen un reservorio de sentimientos nacionales, de orgullo por lo propio, que es muy importante poder despertar en estos tiempos donde Estados Unidos se nos viene encima sin ningún disimulo. Muchas gracias, Marco. Anunciar que hoy vamos a presentar, o mejor mañana, día laboral, ante autoridades judiciales, denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por presunta participación en el saqueo del sistema de salud, concretamente en la costa Caribe. Salud Vida entregó al señor de la Espriella un contrato por 18.000 millones de pesos, de los cuales
3.000 millones eran pues el pago de sus honorarios más una prima de éxito de 15.000 millones de pesos para que lo defendiera, para que defendiera la empresa en este proceso. Estos pagos habrían comprometido recursos públicos o parafiscales de la salud, lo cual, sin duda, constituye un delito grave, puesto que la regulación y jurisprudencia vigente es muy clara en señalar que se prohíbe explícitamente destinar recursos públicos de la salud para pagar defensa jurídica. Defensa que obviamente beneficia a personas, directivos, administradores, propietarios o terceros que pues debían pagar su defensa no con el dinero destinado a los usuarios del sistema de salud. Adelante, Veloz. Vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Sebastián tiene 21 años y estudia comunicación social en la Universidad Nacional de Bogotá. La noche del 1 de junio salió a la calle sin que nadie lo convocara. No fue a una sede de partido, fue a la sede del Pacto Histórico porque, según dijo en redes, alguien tenía que estar ahí para que el miedo no ganara. Mariana tiene 19 años y estudia Derecho en la misma universidad. Salió esa misma noche, apenas se cerraron los conteos, sin que nadie se lo pidiera por la misma razón. Llegaron más de 800 personas esa noche sin planearlo y de la nada, según lo describió el propio Pacto Histórico. Y lo primero que hizo la prensa colombiana al cubrir este momento fue preguntarse cuánto tráfico habían bloqueado estos jóvenes. Hoy vamos a analizar lo que los medios hicieron con esto y lo que hicieron con todo lo demás que está pasando en esta elección. Pero antes de entrar al análisis, hay que entender qué clase de movilización es esta, porque no es solo Sebastián ni Mariana los que salieron a la calle. Desde el 2 de junio, los hashtags K-Popers por el Pacto, K-Popers con Cepeda y K-Popers con Iván tomaron fuerza en X, TikTok e Instagram. Comunidades enteras de fans de BTS, las llamadas ARMYs, respondieron a un llamado de votantes del Pacto Histórico para organizarse de cara a la segunda vuelta. Se trata de cuentas con miles de seguidores que replicaron videos de marchas en el barrio de Teusaquillo a favor de Cepeda y su fórmula AIDA. Los fandoms K-pop son comunidades altamente organizadas con capacidad para coordinar acciones masivas en horas. Ángelis Jiménez, integrante de la comunidad ARMY en Colombia, explicó la estrategia en términos directos: explicar las propuestas de Cepeda en formatos adaptados a plataformas digitales juveniles con contenidos breves, creativos y con estética K-pop que circulan primero entre jóvenes y luego alcanzan públicos más amplios. El encuadre de orden público tiene una función muy precisa en el periodismo. Cuando decís manifestantes bloquearon el tránsito en lugar de cientos de jóvenes salieron espontáneamente a respaldar a un candidato, ya decidiste quién es el protagonista de la historia. Decidiste que el protagonista es la ciudad afectada, los ciudadanos, no los jóvenes que decidieron aparecer y movilizarse, lo cual siempre es muy bueno. Sí, es muy bueno. Infobae cubrió la movilización destacando que durante la caravana a favor de Cepeda se generaron dificultades de movilidad que afectaron también a la selección colombiana. Ay, es que son tan anticolombianos que hasta el fútbol afectan. El bus de la selección colombiana, según Infobae, esto fue el dato. Decenas de medios colombianos repitieron la misma imagen. El camión del equipo nacional atrapado entre la multitud. No los testimonios de los jóvenes, no las razones por las que estaban ahí. El autobús de la selección y nada más. Cuando la nota central, que son cientos de jóvenes en la calle sin convocatoria partidaria, se convierte en el decorado del inconveniente, ya le quitaste la agencia política a ese movimiento. Ya no son ciudadanos ejerciendo un derecho, son el tráfico que detuvo el camión de los futbolistas. Semana publicó que grupos radicales de izquierda presionaban las elecciones en Bogotá con la primera línea, amenazando con un estallido social 2.0. Este titular es la síntesis de cómo Semana leyó la
la movilización juvenil desde el primer minuto. No fue una expresión democrática, sino una amenaza. El mismo fenómeno, el mismo fin de semana, en el mismo espacio urbano, y Semana eligió el encuadre de el miedo. Ojo, que se viene el estallido. Hay que entender por qué este medio llega a esta elección editorial, porque tiene una prehistoria que hay que contar. Ya sé que la hemos contado muchas veces, pero Marco, por favor, recuerda la memoria por si hay algún incauto que apenas está empezando a ver este programa. Vamos, Vicky Dávila, quien fue directora de Semana entre el 2020 y 2024 y luego lanzó su propia precandidatura presidencial, regresó a la revista después de fracasar en las consultas. Su regreso fue anunciado por WhatsApp, revelado por Daniel Coronel en Caracol Radio. Abro comillas. Ayer Semana me abrió una puerta para volver a este oficio y yo entré. Su primera acción al regresar fue entrevistar a Abelardo de la Espriella. En ese mismo mensaje en el que anunció su regreso, le escribió a Paloma Valencia: quiero verte como la primera mujer presidenta de Colombia. Una periodista que fue candidata presidencial, que declaró públicamente que Iván Cepeda era la mayor amenaza, vuelve a la redacción donde era directora y debuta entrevistando al candidato que quiere ver ganar. Eso no es un detalle menor, podría ayudarnos a entender aún más la cobertura de Semana. Dávila había dicho explícitamente que la mayor amenaza para Colombia era Cepeda y que prefería que el candidato de la derecha llegara a la presidencia. Sorpresa por ningún lado. Y además hay que decir que esta no es una posición política, es una posición política documentada con nombre y fecha, y por eso la ponemos aquí. La silla vacía señaló el conflicto de interés, lo veíamos en la nota anterior, con una precisión quirúrgica. Los grandes medios colombianos lo mencionaron de pasada y siguieron adelante, pero la prehistoria de Semana en esta elección no es solo Vicky Dávila, es también lo que decidió no preguntar cuando tuvo al candidato enfrente. Y para entender esto hay que verlo que vino desde Washington, porque ahí es donde este análisis da un giro interesante, porque aquí venimos a hablar de injerencia. Exactamente, apenas 2 días después de la primera vuelta colombiana, Trump publicó en redes sociales calificando a De la Espriella como un líder inteligente, fuerte y tenaz, y llamando a Cepeda como marxista de izquierda radical. 2 días, el resultado no estaba ni frío todavía. Ni frío y ni claro. Trump publicó un segundo mensaje el 10 de junio, 11 días antes de la segunda vuelta, prometiendo que si De la Espriella ganaba, Colombia contaba con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos. Es decir, si gana el candidato que yo señalo, tu país recibe protección, si no, la relación queda en el aire. Esto tiene un nombre y no es cooperación bilateral. Alguien dijo presión y los medios colombianos cubrieron los mensajes de Trump, los publicaron, pero no los presentaron como un contexto internacional, no como lo que son la intervención de un Estado extranjero en una elección soberana. Ya nada me sorprende de los medios colombianos. Hay una diferencia enorme entre el titular "Trump respalda a De la Espriella" y analizar editorialmente qué significa que el presidente del país más poderoso del mundo condicione su apoyo a Colombia al resultado de una urna. Una segunda pregunta no apareció tampoco, ¿verdad, Ina? El lenguaje de los dos mensajes de Trump es exactamente el mismo que usa para sus propios candidatos en elecciones internas. Luchará incansablemente por su gente, hará a Colombia grandiosa. El aparato retórico de la campaña MAGA trasplantado a una elección en otro país. Eso tampoco fue señalado en ningún editorial de los grandes medios colombianos, por cierto. Y la respuesta desde el propio Congreso de Estados Unidos fue contundente. Tampoco tuvo el peso editorial que merecía. 20 congresistas demócratas, ya lo contaba Marco, Estados Unidos emitieron una declaración conjunta calificando las acciones de Trump como perjudiciales para los derechos democráticos del pueblo colombiano, un insulto a su soberanía e integridad y totalmente inconsistentes con los principios estadounidenses de larga data de no injerencias en elecciones extranjeras. Bueno, son legisladores del mismo país de Trump los que usan la palabra insulto. No la usa Petro, quien tiene razones para medir el tono, la usan congresistas de la Cámara de Representantes hablando de su propio presidente. Esta declaración mereció un análisis editorial en todos los grandes medios colombianos. En la mayoría fue una nota más del minuto a minuto en esta álgida campaña. La representante Delia Ramírez, hija de inmigrantes guatemaltecos y una de las figuras latinas más visibles del ala progresista demócrata, fue directora
directa, comillas. La intervención de Estados Unidos en los procesos libres y democráticos de toda América Latina debe terminar. Tampoco apareció en portada de ningún gran diario colombiano. Desafortunadamente, pero hay algo más que los medios colombianos prácticamente no formularon como pregunta, y es de hecho para mí la más obvia de todas. El mismo Trump que llama a Cepeda marxista radical peligroso está dando su respaldo total e incondicional a un candidato cuya firma jurídica representó durante años al principal testaferro de Maduro y cuyo socio enfrenta señalamientos penales en Florida. De la Espriella fue el abogado oficial de Alex Saab desde el 2013. El empresario señalado por fiscales de 3 continentes como el principal testaferro de Nicolás Maduro. La firma de la Espriella registró que llegaron a triplicar sus reportes históricos durante esos años. Esta contradicción es enorme porque no apareció formulada así en ninguna editorial de los grandes medios. O sea, Cepeda es un mal marxista, nos cae mal Alex Saab, pero vamos a apoyar al abogado de Alex Saab. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? El abogado Daniel Peña Redonda Gómez, socio destacado de la firma de Delia Espriella Lawyers y uno de los hombres de confianza, es señalado por el gobierno federal estadounidense como cómplice no acusado en un encauzamiento criminal en Florida. Univisión investiga, lo publicó en abril. La mayoría de los medios colombianos que cubrían a Delia Espriella a diario no lo retoman con la fuerza que tenía, y eso que son medios de derecha. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala al socio del candidato que Trump respalda en un proceso que corre en Florida. Simultáneamente, Trump le promete a ese mismo candidato la fuerza total de Estados Unidos si gana. Esas dos piezas no deberían vivir en notas separadas, digo yo. Es casi evidente que forman parte de la misma historia. Y mientras esto ocurría en los titulares, los jóvenes colombianos seguían en la calle. Y no solo en una ciudad. La Secretaría de Gobierno de Bogotá registró entre el 3 y el 14 de junio decenas de movilizaciones convocadas por organizaciones estudiantiles, sindicales, ambientales y comunitarias, entre ellas una protesta juvenil por el control del fraude electoral del 2026, convocada desde la Universidad Nacional con destino a la Plaza Bolívar. Jóvenes organizados desde una universidad pública marchando hacia el centro político del país, exigiendo un control del proceso electoral. Esto no es un disturbio, aunque eso digan los medios, es la participación ciudadana que tiene nombre, tiene hora y tiene punto de partida documentada, que al final de eso se tratan las notas. Pero la cobertura mediática siguió eligiendo el mismo encuadro: el caos, el bloqueo, la amenaza, la misma mirada que tuvo con Sebastián y con Mariana la noche del 1 de junio. Un analista señaló que ante una eventual victoria de Cepeda también podrían presentarse manifestaciones sociales, aunque con características distintas. O sea que el análisis de riesgo aplica para los dos lados, pero no es así. La vieja confiable de encuadrarlo todo como amenaza de desestabilización solo apareció vinculado sostenidamente a las movilizaciones pro Cepeda. Esa simetría en el tono es la misma simetría con la que se leyó la injerencia de Trump. El presidente de Estados Unidos respaldando a un candidato recibió una cobertura descriptiva. Los jóvenes en la calle respaldando a otro personaje recibieron una cobertura pues casi de orden público. Muchas gracias, Estefanía. ¿Cuántos sueños tiene para Colombia? Sacar la mayor cantidad de gente de la pobreza, para lo cual es imprescindible repartir tierra, ayudar a los viejos que ya no pueden trabajar por sí mismos y ayudar mucho a la niñez para que no esté desnutrida, para que pueda llegar a un colegio, a una escuela, y que cuando ya vaya creciendo pueda tener la posibilidad de hacer una carrera gratuita en una buena universidad, que se desarrollen con mucha calidad, con mucha libertad. A partir del 2024, por primera vez desde que somos república, el sector más populoso de la población colombiana no es pobre. La mayor parte de la población es de la clase media. La dignidad llegó. Millones y millones de hombres y mujeres. La dignidad llegó. Que tenían hambre antes de este gobierno. Que eran excluidos antes de este gobierno. Que no tenían educación para su juventud. Y no había para un plato de sopa siquiera. Que no había el derecho a una pensión, que no había el derecho a una universidad, han
dejado de ser pobre en este gobierno del cambio. Por eso ya no pueden ocultar esas cifras, jamás podrán. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. El gobierno de Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia en un contexto adverso. El ciclo de gobiernos progresistas que hubo en Sudamérica ya era cosa del pasado y había comenzado el interregno que continúa hasta el día de hoy sin una hegemonía clara. Al igual que ocurrió en Chile o un poco antes aquí en México, el progresismo llegó a gobernar mientras en el resto de los países de Latinoamérica retrocedía. El contexto incrementaba el desafío. ¿Cómo hacer para avanzar en un país mientras la región retrocede? Las circunstancias internas en Colombia sumaban además más dificultades. Décadas de conflicto armado, cientos de miles de asesinatos y millones de personas desplazadas dieran lugar a una oligarquía militarizada. La oligarquía colombiana, además de los resortes de poder con los que cuentan todas las oligarquías, poder económico, la justicia, medios de comunicación y tantos más, tiene otros instrumentos como, por ejemplo, grupos paramilitares, narcotraficantes, sicarios y una relación más estrecha entre sus propias Fuerzas Armadas y las de Estados Unidos. Para sumar dificultades a la labor, cuando Gustavo Petro llegaba a la presidencia, el mundo había salido de la pandemia, pero todavía no se habían disipado sus efectos económicos y ya había empezado la guerra en Ucrania. Todo un panorama, dos elementos que se combinaron para impulsar la inflación en todo el mundo y hacer más difícil la implementación de políticas redistributivas de la riqueza. A 4 años visto, ¿cuál es el saldo que deja el gobierno de Gustavo Petro? ¿El probable triunfo de Espriella se debe a promesas incumplidas o bien a la explicación que debemos buscar en otro lado? Arranquemos entonces por la primera de las preguntas que propone Estefanía. ¿Cuál es el saldo que deja el gobierno de Gustavo Petro? El logro más significativo de su presidencia es la reducción de la pobreza multidimensional. Este indicador se diferencia de la pobreza monetaria, en que además del ingreso que tienen las personas, pues se toman en cuenta otros factores, como por ejemplo el acceso a la salud, educación, vivienda, servicios y empleo. En 2025, la pobreza multidimensional se redujo al 9,9%. Es la primera vez en la historia de Colombia desde que se realiza esa medición que el número es de una sola cifra. Solo durante el año pasado, 793,000 colombianos dejaron de estar por debajo de la línea de la pobreza multidimensional. Si sumamos los 4 años de gobierno, la cifra alcanza a 1.380.000 personas. La reducción se concentra en las zonas rurales y su causa es la inversión realizada por el Estado para mejorar la infraestructura y el acceso a servicios. Por su parte, la pobreza monetaria, esto es la pobreza medida en función del ingreso que percibe una persona, disminuyó desde el 36,6% que marcaba en el 2022 hasta el 28% actual. ¿Con qué nos encontramos cuando miramos el mercado de trabajo? La tasa de desempleo es la más baja de Colombia en lo que va del siglo XXI. Las estadísticas oficiales indican que el 9,2% de los colombianos padecen ese flagelo. El gobierno impulsó una reforma laboral para aumentar derechos, formalizar trabajo negro y limitar la terciarización. El proyecto fue aprobado luego de una larga pulseada debido al rechazo por parte de las patronales y de la oposición política que representa sus intereses. La norma aprobada incrementa la paga que reciben quienes deben trabajar los domingos y los días festivos, extiende el horario que se considera nocturno y obliga a las plataformas de delivery a contratar formalmente a sus trabajadores y a aportar a la seguridad social. La oposición patronal logró voltear algunos de los artículos más ambiciosos, como el de la jornada 4x3, 4 días de trabajo por 3 de descanso. Aun cuando en su proceso de aprobación la reforma fue podada, sus resultados están a la vista. Bajó el desempleo, lo cual desmiente esa vieja cantinela nunca comprobada, pero siempre repetida, que dice que para bajar el desempleo hay que restar derechos a los trabajadores. Donde esa cantinela sí se aplica es en Argentina, la Argentina de Javier Milei, porque aprobó una reforma laboral brutal que quita derechos a los trabajadores. ¿Y qué logró con esto? Pues que el desempleo aumente un 50% en 2 años y va por más.
Otro logro del gobierno de Gustavo Petro lo tenemos en la reforma agraria. Desde agosto del 22, el gobierno formalizó la posesión de casi 2 millones de hectáreas para comunidades campesinas y pueblos originarios. Además, en lo que al ámbito rural se refiere, el gobierno logró avanzar en 2 frentes que en principio podrían parecer antagónicos. ¿A qué me refiero? La producción agroalimentaria y el empleo en el campo crecieron y al mismo tiempo se fortalecieron las políticas destinadas a proteger el medio ambiente. La tasa de desforestación disminuyó un 39%, se recuperaron más de 450.000 hectáreas de bosque y se prohibió la minería y la explotación de hidrocarburos en zonas protegidas. El incremento de la producción agroalimentaria fue de 8% en el 2024, la tasa más alta en casi medio siglo. Este incremento también tuvo un efecto positivo para la población urbana al momento de asumir el actual gobierno. Producto de la pandemia y la guerra, el precio de los alimentos crecía 25% anual. Actualmente la inflación en el sector alimenticio se redujo 6%, beneficiando principalmente a los sectores de menor ingreso, que son los que proporcionalmente más gastan en alimentarse. Vamos al área de la energía. En los 4 años de gobierno, 300.000 colombianos salieron de la pobreza energética. Uno de los motores fue el programa Colombia Solar, que financia la instalación de sistemas fotovoltaicos para hogares y pequeños comercios. La conectividad a Internet también creció más de un 14%, alcanzando una cobertura que ya supera al 73% de la población. Se instalaron 4.800 kilómetros de redes de fibra óptica y se crearon 387 juntas de Internet, donde las propias comunidades son las proveedoras del servicio en las zonas rurales más inaccesibles. La zanahoria favorita de Estados Unidos para la reconquista de Latinoamérica es el narcotráfico. Los narcotraficantes de siempre acusan a los gobiernos que pretenden debilitar de favorecer justamente al narcotráfico. Parece una paradoja, pero en realidad es una estrategia que los nuevos ultras aplican en todos los terrenos, acusar a sus oponentes de los pecados propios. ¿Cómo funciona esto? El gobierno de Milei es nuevamente un buen ejemplo. Se trata de un gobierno obscenamente corrupto, a estas alturas no queda ninguna duda. ¿Qué hace entonces de manera preventiva? Acusa a los demás de ser corruptos. ¿Qué hace la derecha narcotraficante y paramilitar colombiana? Acusa a los demás de ser narcotraficantes. Pues bien, veamos los datos. Durante el actual gobierno se incautaron 3.417 toneladas de cocaína, récord mundial, y se destruyeron 22.035 laboratorios para la producción de drogas. Dato mata relato. Dato mata relato, o no tanto, porque a pesar de lo que estamos repasando, de la Espriella aparece como favorito para derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta. Los méritos del gobierno de Gustavo Petro son evidentes para una mirada imparcial, pero uno de los problemas que tenemos delante es que a muchos colombianos les llega solo el relato engañoso, pero nunca llega el dato que lo desmiente. Los logros alcanzados por los gobiernos progresistas en todos los países de América Latina terminan chocando contra una misma pared: los aparatos ideológicos de las clases dominantes. Con sus medios de comunicación, sus redes sociales, sus plataformas y algoritmos que multiplican el alcance de los mercenarios de la palabra, logran con mucho éxito confundir a 40 y tanto % que necesitan marear. Los méritos del gobierno de Gustavo Petro o de cualquier otro similar quedan invisibilizados para esa parte de la población. En su lugar, aparece una agenda paralela que combina verdades a medias con falsedades flagrantes, pero que alcanza para que una parte de la población esté muy bien dispuesta para pegarse un tiro en los pies. Y otra vez más, la Argentina que me duele, la de Milei, es el mejor ejemplo. Jubilados que lo votaron y hoy padecen porque lo que cobran no alcanza ni para morirse de hambre. Empresarios que depositaron su confianza en la urna y tuvieron que cerrar sus empresas. Empleados que lo votaron y fueron despedidos. Si un colombiano quiere saber qué ocurrirá con un hipotético gobierno de la Espriella, me atrevo a dejarle un consejo. Lean sobre lo que está ocurriendo en Argentina, lean más. Los diarios argentinos de hoy anticipan el futuro de Colombia. El denominador común para todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica es que los logros materiales que se escriben con muchísimo esfuerzo, el sistema de medios de comunicación en los aparatos ideológicos de las oligarquías los borran con el codo. El debate pendiente es cómo hacer para no chocar siempre con la misma pared. ¿Qué hacer con esos aparatos ideológicos con los que engañan a la población y revierten las conquistas que tanto esfuerzo cuesta realizar? Sería lo mejor que nos reunamos nosotros, los colectivos barrísticos, que hicimos parte del cambio en el gobierno de Gustavo Petro, y aquí integramos
todos los que estamos aquí en la primera línea y queremos ganar en segunda vuelta para que sigan todos los proyectos que tenemos en mente, para que todas las barras nos podamos unir y seamos un solo corazón. Estamos apoyando al candidato Iván Cepeda, que está candidato ahorita en segunda vuelta, y pues porque no queremos que el fascismo entre aquí a Colombia otra vez. Esta comunidad que apoya a Abelardo ha sido comunidad que ha sido cooptada por propuestas hechas con IA, campaña, todo lo que tiene que ver con la campaña ha sido impulsado por la IA. Y aparte de ello, cuando sale Abelardo a las entrevistas nos dice, les vamos a bajar el salario mínimo, les vamos a quitar la educación pública, les vamos a quitar todas esas cosas que ustedes han ganado en este gobierno. Nosotros estamos movilizándonos alrededor del arte y la pedagogía para dar cuenta a la población colombiana que es importante apoyar un proyecto que defienda la educación pública, defienda las artes, que fortalezca los derechos humanos, y esto es una actividad meramente pedagógica. Queremos que el pueblo se dé cuenta de que no podemos dejar que el gobierno a Colombia lo sigan gobernando las extremas derechas. ¿Por qué motivo? Porque Colombia ha venido con un sufrimiento de más de 30 años por culpa de los derechistas. Y en este caso principalmente desde Pastrana en adelante. Y hoy nuevamente está con nosotros nuestra compañera, periodista, analista política colombiana, Daniela Pacheco. Daniela, muchísimas gracias por estar en la base de América Latina. Bienvenido. Ina, Steph, Marco, qué gusto estar aquí nuevamente y felicitaciones por su primer año al aire. Daniela, ¿cómo se viven en Colombia estos días previos a la segunda vuelta? Vemos las encuestas, el panorama del progresismo no pinta muy bien, están las declaraciones de Trump, la injerencia de Estados Unidos. ¿Qué se nota en el aire? A ver, creo que el momento político que se está viviendo en Colombia es de mucha ansiedad, de una creciente polarización y una sensación de cambio histórico por los candidatos que hoy están disputando la presidencia en Colombia. Tenemos un elemento adicional y son las encuestas. Recordemos que en la primera vuelta fallaron en sus pronósticos. Eso hizo también que el progresismo se confiara un poco en los resultados de las encuestas y ahí tenemos los resultados de cara a la segunda vuelta presidencial. Las encuestas muestran un margen bastante pequeño de diferencia entre ambos candidatos y eso genera todavía un clima de mayor ansiedad. Pero las segundas vueltas políticas, electorales en América Latina generalmente tienden a ser de esa manera, especialmente cuando tienes proyectos de país, candidatos que representan intereses tan distintos en la disputa. Recordemos lo que está pasando en las recientes elecciones en Perú, unas elecciones de infarto con una diferencia mínima de votos. Creo que es un elemento bastante típico de lo que son las elecciones en América Latina. Ahora, el desafío para el progresismo es bastante complejo. Es una elección que se está viviendo casi como un plebiscito al gobierno de Gustavo Petro, un gobierno con resultados sociales muy importantes como el crecimiento del empleo, el aumento del salario mínimo, la reforma laboral que beneficia a millones de trabajadores, pero que también tiene retos pendientes para quien sea el próximo presidente de Colombia, que es la economía, que es una sensación todavía de inseguridad que se siente en muchos territorios del país, y eso hace que la gente acuda a las urnas pensando en la continuidad o en el voto castigo al gobierno de Gustavo Petro. Y aquí no hay que perder de vista una narrativa mediática completamente en contra de los avances que ha tenido, unos muy significativos del gobierno de Gustavo Petro. Nadie habló, por ejemplo, del pago de la deuda externa que acabó de concluir Colombia hace algunos meses. Todos esos elementos suman a este clima de polarización diaria que se vive todos los días en Colombia. Y estamos hablando de una derecha que llega con un discurso bastante emocional que gira alrededor del miedo, de la seguridad, de esa supuesta mano dura que necesita el país para poder llegar a buen término o para poder continuar por una senda distinta. Eso es lo que se le ha vendido a las y a los colombianos. La política del miedo siempre ha sido una forma muy barata de hacer política, no solo en Colombia, sino que creo en América Latina en general, especialmente con estos nuevos liderazgos que han ido
surgiendo en el continente. Dani, hemos visto las encuestas últimamente y no pinta muy bien el panorama para el progresismo. ¿Tú crees que el apoyo de Trump a De la Espriella pueda cambiar esto, darle algún beneficio, se pueda voltear la tortilla con el tema del nacionalismo? A ver, yo creo que el apoyo tan explícito de Donald Trump a un candidato como Abelardo de la Espriella no significa necesariamente un movimiento masivo de votos, sino el reordenamiento político y simbólico de lo que significa la ultraderecha o el ascenso de la ultraderecha en Colombia. Es una especie de validación por parte de una nueva derecha hemisférica bajo el comando de Donald Trump, donde se encuentran presidentes como Javier Milei, como Daniel Noboa, inclusive el mismo Kast en Chile. Creo que esto abona a este símbolo de autoridad que normalmente acompaña a este tipo de candidaturas, reforzado además por la manera en que los medios de comunicación más grandes, corporativos, hegemónicos, le cuentan a la gente de la narrativa de la candidatura. Entonces, este candidato que nos viene a vender nuevamente la idea de mano dura, de la militarización, de la securitización de la vida de las y los colombianos, encuentra un apoyo bastante fuerte y empieza a dialogar no solamente con los sectores conservadores en Colombia, sino con esas nuevas derechas autoritarias que se han venido consolidando en el continente. Y esto en un contexto donde la gente, las y los colombianos sienten o tienen la percepción de un aumento de la inseguridad, los ataques que se dan desde los medios de comunicación y desde la derecha al proyecto de la paz total del gobierno de Gustavo Petro, pues abona en gran medida a que este discurso de seguridad que emula Donald Trump, que le concede de alguna manera a Abelardo de la Espriella, pues tiene cierta recepción en sectores bastante amplios de la sociedad colombiana, que no necesariamente votarían o votaron por Abelardo de la Espriella en primera vuelta, pero les genera esta sensación de ruido y de inseguridad alrededor de lo que podría representar la candidatura de Iván Cepeda. Daniela, muchísimas gracias por tu análisis. Antes de despedirme, quisiera reiterar que si bien Donald Trump no pueda o su intromisión, su injerencia en Colombia no signifique el movimiento de millones de votos, sí expresa cómo la elección de Colombia se adscribe también en esta disputa geopolítica que atraviesa no solamente América Latina, sino el mundo. Eso es lo que significa el ascenso de un candidato como Abelardo de la Espriella de la ultraderecha colombiana. Y llegamos al final del programa preelectoral. Les deseamos unas muy buenas noticias este fin de semana, aunque parece complicado. La base América Latina se va la semana siguiente de vacaciones. Los 200 y pico programas que hicimos en esta temporada ameritan un pequeñito descanso. Se va a pasar rapidísimo. De todas maneras, el lunes 29 de junio ya estamos de vuelta con todo. Y el lunes post elecciones en Colombia, no dejen de ver La Base en su edición de España, que nuestros compañeros estarán presentes y actualizados. Que vaya bien, suscríbanse como siempre a nuestras redes sociales, háganse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla y nos vemos pronto.